Vale, sé que me abstuve de darle atención a este tema, la verdad. Este tipo de cosas no son mi estilo, y sé que probablemente y conociendo a esta persona intente recriminarme cosas del ámbito privado. También decir que este video lo hago principalmente por ciertas actitudes que ha tenido esta persona en general y por cosas que he visto o me han contado. Claro que la mayor parte de cosas que contaré serán principalmente anecdóticas, debido a que yo ya no tengo acceso a su servidor de Discord, ya que estoy completamente baneado y también gente que conozco de ella está baneada. Yo vi los inicios de Tokarev. Cuando empezó a ser medianamente conocido fue con su primer conflicto que tuvo con el usuario Strakov0. Mis primeros contactos con él fue en un servidor público del usuario Piensa por ti mismo OK, también conocido como Mi Signo. Primeramente mencionar que antes de este conflicto Tokarev hacía memes en un canal de inglés que se llama Iñigoe, siendo este canal más conocido que su canal actual, en aquella época, claro, porque solo había hecho un video referente al tema de la brutalidad policial en Estados Unidos, en su canal de Tokarev Opina, y donde usaba la figura de Wojak. De las primeras veces que interactué con Tokarev fue cuando estaba jugando en directo Fallout 2, y me quedaba él en voice chat platicando de este juego con él. En el servidor, Tokarev empezó a decir que el video de Strakov acerca de la policía era malo, y en chat de voz me comentó que iba a preparar un video. Su primera crítica que hizo Tokarev a Strakov fue referente a los temas de la policía, en los cuales ya se arreglaron las cosas. Lo importante aquí es que él empezó a tomar relevancia y fue su primera conexión con la comunidad de Strakov. Fue despreciado por un tiempo y en esa época yo ya me hablaba con él. Posteriormente, el server de Mi Signo se hizo una campaña contra Strakov, donde participaron muchas personas. Reconozco públicamente que el server yo mismo participé del embargo contra este usuario, no lo voy a negar, pero quiero que se entienda que yo me he disculpado con él no hace mucho. También aquí pasaría un evento que personalmente tuvo una repercusión con otros usuarios de Discord, y es básicamente que Tokarev es socialdemócrata, y ese sector político es de izquierda, y cuando le dije que yo era de derecha autoritaria, el tipo empezó una broma conmigo que consistía en llamarnos mutuamente Cook, siendo que él me lo decía literalmente cada vez que hablábamos. En cada interacción que teníamos, el tipo empezaba con su joda de llamarme Cook. No lo digo como lloro ni nada, sino que posteriormente en una joda más grande, el tipo hizo algo que personalmente sí fue fuerte para mí, aunque fuese en broma. También mencionar de entremedio al usuario Temporal Service, que también participó en estas cosas, y que también tendría una participación de fondo, probablemente tirando mierda acerca de mí posterior a un punto de inflexión, pero para eso todavía queda. Luego de que Strakov respondiera al primer video que hizo Tokarev, este saca otro video pero ya no desde el respeto como tal, sino que personalmente me dijo que Strakov le enojaba hasta cierto punto y que le tenía cierto desprecio porque le parecía un ignorante. También en un punto de este conflicto se juntó con personas que habían criticado a Strakov o que le tenían cierto odio. Hasta la persona que fundó a Strakov le habló, obviamente antes de la funda propiamente dicha. También fue mencionado por personas que son catalogadas como acosadoras y, aunque no he revisado los casos particulares de algunos, de otros sí puedo decir que personalmente y desde un lenguaje coloquial, lo que hacían esas personas eran cosas bastante deleznables. También en un momento hablé mal de Strakov en el video titulado El crítico y los canales genéricos, en el cual lo llamé ignorante por apoyar ciegamente lo que decía Tokarev en esa época, nada más como un apunte. Luego de ello empezó la Tolawar. Tokarev había hecho una serie de videos hablando del caso de Town, y debido a que una chica colombiana menor de edad estaba involucrada, además de que se pensaba abrir un proceso contra Town en Colombia, esto iba relacionado con su profesión y por casualidades del destino, pues Strakov opinaba bastante parecido en este tema. Hicieron una tregua para trabajar en conjunto. Mejoraron su relación de enemigos no conocidos a conocidos cordiales. Y tengo que decir que el trato entre Strakov y Tokarev mejoró debido a la Tula Wars. Él participaba hasta en directos de Strakov. Esta pseudoamistad también llevó a Tokarev a tener ciertos cruces con la gente que se le acercó por el primer conflicto que tuvo con Strakov, y hasta le llevábamos en broma que era un traicionero por juntarse con él. Posteriormente Tokarev empezó también con la idea de hacer directos y, siendo sinceros, fueron un éxito rotundo, siendo que Tokarev tenía alrededor de 120 espectadores en cada directo. Los mismos fueron enfocados para hablar desde el punto de vista legal, y que dejaría su opinión sobre los salseos en mi canal.
Spoiler, esto solo sucedió una vez. A pesar de aparentar en las críticas que Tokarev hizo contra Lada Mores, donde le señalaba los errores que ella tenía, no se iban a quedar en solo es una crítica. Tokarev estuvo detrás de varios edits hechos hacia Lada Mores realizados por Temporal Service, cosa que concluyó con Lada Mores bloqueando a Temporal Service por esto. Pero no sabemos, ahorita a ver si... Hay que hacer un edit. ¿Puedes hacerlo temporal service o te da miedo? ¿Sí? Mostrar el tweet de Kike 5, hacer la búsqueda en Google, o sea, grabar la búsqueda en Google donde aparezca Lada Mores soy abogada, o sea, donde se confirma. Mostrar el pantallazo, grabar la búsqueda en Google y hacer una transición a un dame dané de Lada Mores, de solo ella, y escribir Lada Mores. No, ahorita sabes qué me estaba figurando yo cuando Lada decía, tú no quieres negociar. Mierda. No sé qué coño querés. O sea, no sabes cómo estaría bien hacerlo, lo tengo que hacer yo mismo. Lo tengo en la mente. O sea, pones el pantallazo el pantallazo de Kike 5 Play. De audio de fondo, de eso, Lada Mores, el fragmentico donde ella dice, yo nunca dije ser abogada, yo nunca oculté que no soy abogada. Pones eso de audio, de fondo, así. Si quieres yo lo grabo. Si puedes, le puedes poner un efecto eco o algo así, pero bueno, o sea, ese sería. Ojalá con un zoom como acercándose, luego la búsqueda en Google, que aparezca el resultado y que se vea que efectivamente ella sí dijo eso y que no es un pantallazo alterado, y otra vez un zoom, y cuando termine ese zoom, dame yo. Ay, tío. No, O sea, ya, yo creo que ese sería el ultimate dame dané moment para Lada Mores. Eso sería un récord. Ese video va a tener 3.000, 4.000, 5.000 reproducciones, lo aseguro. Si lo haces bien, tienes que hacerlo hoy mismo, cabrón. Yo podría hacerlo ya mismo se puede hacer. Buenísima. Pero ya. Si quieres usa mi dame dané. Para lo otro no necesitas sino un renderizado de 5 minutos. Es más, te lo puedo hacer yo y tú mismo lo publicas, pendejo. Dale. Qué mierda. Claro, no te querés manchar. Obvio. Maldito. Guarde. Y la verdad, esto lo digo ya que en el post-debate con Strakov, Javi dijo que Tokarev nunca había dicho nada feo al nivel de Strakov, porque, claro, cuida sus palabras en público, y en privado puedo dar fe de que el tipo arremetía contra Lada Mores y Javi de formas bastante cuestionables. Pero no nos adelantemos, volvamos donde estábamos. Durante este periodo de tiempo donde Tokarev mantenía un buen trato con Strakov, tanto yo como Tempora le dijimos a Tokarev que sería una buena idea tener un servidor de Discord para la comunidad que se estaba ganando por la Tula War. Y por la aprobación de Tokarev comenzamos a establecer las bases de su servidor, siendo yo quien le dio la forma en primer lugar, y aunque sé que en este video se me va a intentar señalar como egocéntrico, no cambia realmente lo que sucedió. Posteriormente llegaría un usuario llamado Powerline, que se ofreció para ayudar a configurar y darle los ajustes necesarios al servidor. Agregó más bots y los configuró él, pero si me lo preguntan, muchos de los bots que agregó este usuario no aportaban mucho desde el punto de vista de los usuarios comunes. Solo agregó un registro de actividades en forma de bot y configuraciones para los canales y categorías, que de por sí estaban mal en varias cosas. Y luego de esto, Tokarev hizo público su server y ya empezó todo con lo referente a su comunidad. Luego de una colaboración que hice con él en un directo, Tokarev me vio como un oportunista que quería ganar su comunidad y llevármela, esto siendo reflejado en su accionar donde me restringió el poder que tenía a partir de entonces. Muchas personas que ingresaron en ese entonces serían baneadas o quiqueadas del servidor, pero esto cobrará sentido más adelante. Las cosas que sucedieron ahí durante las primeras semanas no fueron relevantes para el caso de Tokarev, por la ausencia de este mismo en su propio servidor, debido a su vida privada. Aunado a esto están los hechos de que no hacía directos tan seguido y que preparaba sus videos. Obviamente no le iba a dar mucho tiempo para interactuar y administrar su servidor, por lo cual la responsabilidad recaía en mí y en otros moderadores y administradores. La comunidad de Tokarev creció muchísimo más cuando su relación con Strakov mejoró, siendo que la famosa Tula War había iniciado varios memes, y entre ellos estaba uno que era acerca de una mafia de salseo que dirigía Nauterplay, y que ya expliqué en mi video de la guerra entre los canales de salseo.
Este periodo fue oro para Tokarev, ya que su canal creció hasta los 3000 subs. Por mi lado, yo me empecé a relacionar con gente que comentaba el salseo de la Tula Wars, desde una posición parecida a la de Tokarev y de Strakov. Para mi sorpresa, entra en la ecuación Mia Shcherbatsky. Posteriormente a esto, Mia explota emocionalmente en un directo, a lo cual le digo a Tokarev sobre este hecho y este llama a Strakov, y ambos aparecen en el directo de Mia para animarla. Este hecho fue lo que inició la integración de Mia a la Tula Nostra, la mafia del salseo, entre comillas, que obviamente era una joda entre ellos. A partir de aquí se juntan con Alancito, el pollo de YouTube, Laserland y con Focus Dark, para conformar este grupo bastante prometedor. ¿Dónde está el punto de inflexión de este grupo? Cuando Javi aparece en la fórmula. Esto separa a los integrantes, pero siguiendo con el hilo de ideas, Tokarev, en una noche que se emborrachó con la familia, vio que Javi estaba insultando a los ahora llamados canales penosos, donde él fue mencionado, y decidió responderle de esta manera. Lo cual reafirma una cosa que ha sucedido en los tiempos recientes y que ahondaré más adelante. Luego de un conflicto con una persona dentro del server de Tokarev donde me bajaron de rango, de admin a moderador específicamente, que por mi accionar creo que lo merecía, me percaté que Tokarev poco a poco empezó a ponerle el rol de moderadoras o administradoras a ciertas chicas. Las mismas comenzaron a tomar riendas en el asunto, lo cual empezó a llamar mi atención debido a que Tokarev tiene pareja, pero tomándolo como algo normal, dado que él pocas veces estaba y cuando estaba empezaba a bardear, pues creí que era algo de él, pero me hace dudar a veces. Este primer bajón de rango causó que me ausentara del servidor por una semana, por lo cual me respondieron como ardido, siendo que realmente era cansancio mental lo que me hizo alejarme de ello. No fue hasta que el servidor se infiltró un topo que pasó información a otras personas que me regresaron mi rol de administrador. Este asunto fue resuelto por Strakov, que llevó a sus oficiales al servidor de Tokarev, los cuales modificaron a los bots y donde se creó un pozo o aduana para que pasara la gente que entraba y que así fuera exclusivo el servidor. Además que estéticamente ayudaron bastante. En esencia yo tuve que corregir los roles y los permisos de los canales. Tokarev nunca administró realmente su servidor. También en este terreno dejó en claro con quién quería colaborar, siendo que Temporal Service se volvió su fiel capataz. Como un punto intermedio, daré hincapié a una cosa que me sucedió en el servidor de Tokarev, ya que durante una llamada en la madrugada, el tipo empezó con su rollo de que si era un cook y demás cosas, lo cual no le presté atención debido a que yo estaba jugando otra cosa. Lo que me empezó a molestar fue los reiterativos de su chiste y cómo fue escalonando, hasta decirme que era un ardido y que me quitara la vida. Saben que soy fan del humor negro, pero como he admitido en varias ocasiones, cuando te lo aplican a ti, obviamente te vas a enojar, pero algo tan grave como que me quitara la vida personalmente, creo que ya es pasarse de la raya. Siempre fui de aguantar este tipo de comentarios, pero ese día el chat de voz me rompí cuando Tokarev se fue. Solo 2 personas estuvieron en ese momento y les agradezco bastante, aunque sé que una de esas personas se mantiene todavía del lado de Tokarev. Esto me hizo alejarme igualmente de la comunidad de él, donde, seamos honestos, tenían mejor relación conmigo que la que él tenía con ellos. En el transcurso de los días, en su servidor había varios ships entre los usuarios. Se hizo un ship entre Tokarev y una chica de su servidor. Esto en conjunto de que varios admins fueran mujeres, daba la ligera sospecha de que el haberlas nombrado a todas como moderadoras o administradoras no fuera una casualidad, considerando también que él tiene una relación que él mismo refirió tanto en público como muchas veces en privado. Pero dentro del servidor este chip se volvió el principal entre comillas. Tuvo dotes bastante extraños a mi parecer y que posteriormente en el futuro me harían dudar sobre Tokarev en cuanto a sus intenciones y actitudes. Más pronto que tarde empezó un nuevo salseo, Joan Planas vs Ladamores y sus correspondientes salseos con los otros youtubers de política. Este salseo fue el segundo punto de quiebre entre Strakov y Tokarev, primeramente porque Tokarev solo le dio la razón a Joan Planas en poquísimos puntos, por no decir nulos. Esto señalándolo desde su visión política donde siempre vio mal la figura de la derecha, en un directo llamando a Joan Planas un puritano cristiano, lo cual provocó que tanto Strakov como yo le dijéramos que estaba mal, ya que Joan Planas es abiertamente ateo, y lo único que generaba era una visión de rechazo al cristianismo. Por esas fechas le dedicaba bastantes directos a Joan Planas, y se burlaba de cosas como lo de la batalla cultural, y que yo le intenté explicar por qué se le denominaba batalla cultural y demás cosas. Pero esto no impidió que tanto Temporal como Tokarev siguieran usando esto como un chiste más adelante. Estas acciones nunca se detuvieron y se notaban que eran para llamar su atención. Pero claro,
Él mismo ha admitido ante ciertas personas que le gusta llamar la atención. En el tiempo en que ocurría todo lo referente a la funa de Strakov y lo de los directos dedicados a Joan Planas, me separé definitivamente del servidor de Discord y donde posterior a mi salida el tipo siguió bardeándome. Sin embargo, esto sucedió en conjunto con el hecho de que Tokarev había roto la estructura orgánica de su server, creando rangos como el segundo al mando, un rango superior al administrador, etc., diciéndome que el puesto del segundo al mando era para temporal service, como si eso me afectara en algo o me hiriera en el alma. Con la vuelta de Strakov a YouTube, Tokarev no fue a apoyarlo sinceramente, ya que con el historial de cómo es como persona, solo fue a apoyar para quedar como una muy buena persona. Pero como hemos visto, Tokarev hasta sí lleva bien con la persona que funó a Strakov, y hasta molesta con el tema a día de hoy. ¿Sí recuerdan cuando se le dijo traidor a Tokarev por aliarse con Strakov? Pues por todo lo que pasó en ese tiempo se invirtieron los roles. Yo era el traicionero por haberme ido al servidor de Strakov y quiero destacar que en su servidor es donde sí tengo un sentimiento de pertenencia, la verdad, y sin buscar poder, ya que no poseo ningún cargo, privilegio ni nada. Aprovecho esto para decirle a la persona que le advierte a Strakov que yo no soy alguien de fiar por haber participado en el embargo contra Strakov en el servidor de mi signo. Obviamente decirle que respondí a sus mentiras y mencionar por lo que hice me disculpé con él, y les invito a estas personas que hagan lo mismo. Ya que a mi criterio personal esta persona ha dicho ciertas cosas que, madre mía. Por otra parte, mi novia, quien fue una persona destacada del servidor de Tokarev, fue testigo de cómo luego de que me fui de su servidor, él iba siendo más restrictivo con este poco a poco. El tipo empezó a implementar ciertas medidas que apenas saldrán a la luz. El primer punto es que Tokarev se puso muy restrictivo en cuanto a quién estaba en su servidor. Por ejemplo, mi novia solo se mantuvo en ese servidor hasta que Tokarev le dijo que la iba a banear, solo por el mero hecho de ser mi pareja, para que vean lo ardido que es este personaje. También, él en tiempo en que mi novia estaba en su servidor tenía una conexión más amigable con las chicas que administraban y que era querida por la comunidad. Esto fue lo que la mantuvo ese periodo de tiempo él en servidor, pero ella se salió por el inminente baneo que le iba a llegar. Ahora, el punto de inflexión actual. Todo surge cuando Javi empieza a retar y a responder a los mal llamados canales penosos, pero para este entonces mágicamente Tokarev dejó de ser un canal penoso para Javi. ¿Por qué? Se preguntarán. Pues vaya, porque hizo una revisión del canal de Tokarev y dijo que no encontró nada malo, a pesar de que le pasaron clips de Tokarev diciendo cosas que seguramente no le habrán sentado bien, y a pesar de que el mismo Tokarev estuvo dentro de la Tula Nostra, e incluso le pidió a Temporal hacer edits referentes a la Damores o al haber participado en los directos de Strakov, y ahí mismo haber dicho que lo de Nauter no era una extorsión. Cosas que seguramente no le sentarían bien a Javi. Sí, está bien. Pero no sé si en España exista la figura del constreñimiento. O sea, acá en Colombia sí, en España no sé. Pero la de la extorsión, o sea, yo estoy 100% seguro que ahí no cabe. Pero siguiendo con el hilo de ejemplos, Tokarev ha dicho que nunca vio amenazas en los audios de Nauter, o que lo de Nauter diciendo que quería destrozar el canal de la Damores no era competencia desleal, etc. Lada en la publicación de Twitter, que nos estábamos ahí llamando la atención. Bueno. O sea, lo del robo de propiedad, no me acuerdo cómo para era. La existencia de la afectación patrimonial, no sé si me escuches. Sí, contá tranquilo que yo me muteo para que no haya eco. No, es que me está yendo un poquito mal el internet. No, lo de la afectación patrimonial, que la justificaba la supuesta extorsión de Nauter con esos criterios. Entonces yo me ponía a pensar, ¿cómo va a ser la DA para probar que una opinión de un youtuber va a generar un daño económico, ya sea de daño... Indiferentemente de mi opinión sobre el asunto, Javi cae en una hipocresía quitándole el apodo de canal penoso a Tokarev por lo mencionado anteriormente. Ahora, en la actualidad ya no le llama canal penoso, porque no hay que pensar mucho en las cosas. Tokarev está en contra de Joan Planas y de Strakov, y Javi también está en contra de estos dos. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, aunque parece que a Javi se le olvidó que este tipo le llamó inculto, diciendo que terminara la secundaria y que él sí había terminado la universidad. Y, tomando en cuenta que Javi se enojó cuando Joan Planas le hizo la misma jugarreta. Cuando empezó el tercer conflicto entre Tokarev y Strakov, que fue una guerra fría por llamarlo de alguna forma, ya que Tokarev se hacía sus teorías conspiranoicas y que estalló cuando salió por segunda vez del servidor de Strakov, desde ese punto empezaron las medidas represivas. Hasta administradoras han contado lo restrictivo que es Tokarev, siendo que se comportaba como la novia tóxica. ¿Y qué actitudes tenía exactamente?
El primer sasca es que el tipo prohibió el acceso al servidor privado de Starkov, lo cual es propio de una guerra fría, pero en la actualidad sus acciones abarcan cosas como el hecho de que quería información de quienes estaban en otros servers como el de Getbacker, a cambio de no ser baneados de su servidor. Fue expulsando poco a poco a los que conformaron su comunidad inicial. Antes de la funa de Strakov, el tipo hizo la medida de que quien viniera de la comunidad de Strakov y estuviera en su servidor iba a ser baneado o expulsado. Por eso la gente de confianza como Hero o Getbacker fueron sacados de su servidor. Esto lo referencio en un tweet donde le dije Leviatán a la persona equivocada, siendo que él en tiempo en el que le tiraba Bardo Strakov en el server de mi signo, le dije que era un Leviatán, referenciando al libro de Thomas Hobbes. Pero rectifiqué cuando entré a la comunidad de Strakov y lo conocí realmente. Y cambié de ideales cuando conocí la verdadera cara de Tokarev. Algo irónico viniendo de alguien que odia el totalitarismo como forma de gobierno, aunque en este caso siempre le he llamado a su servidor un despotismo. Ya que, fuera correcto o no, sus actitudes servían a la voluntad propia y egocéntrica, que, ojo, no digo que ser egocéntrico sea algo malo intrínsecamente, pero cuando lo juntas con la toxicidad de una persona como Tokarev, pues se crea una bomba de tiempo. También agregar que él siempre criticó la organización del servidor de Strakov y de la falta de libertad, entre comillas, a pesar de tener reglas claras y cuyas sanciones son bastante adecuadas. Irónicamente, Tokarev crea o modifica reglas a su antojo personal y prohíbe deliberadamente estar en los servidores relacionados conmigo o con Strakov, como el de Getbacker, incluso el servidor que tiene Alan. Sí, les prohibió entrar a ese servidor que todavía ni estaba abierto, solo por el mero hecho de que yo estaba relacionado y era administrador de ese lugar. Y en The Getbacker habían personas que pertenecían a la comunidad de Tokarev, ya que según el propio Tokarev ha dicho que como tiene relación con Strakov, entonces les prohibió estar ahí. Como fiel defensor del autoritarismo, esto es clave. La censura de la opinión y la restricción de acceso a otros lugares que están relacionados con tu opositor directo son propias o bien de los despotismos derivados del autoritarismo o bien de las dictaduras. Tokarev, muy curioso de alguien que, según él mismo, me insultaba por apoyar el autoritarismo como forma de gobierno. Bastante irónico que él aplica autoritarismo puro diciendo ser socialdemócrata. El siguiente sasca deriva de esta actitud propia del despotismo, siendo que, como vimos anteriormente, Tokarev en su servidor se quejó de que una persona filtrara cosas que él había dicho en chat de voz, y también es muy insistente en que hay topos en su servidor y que lo perciben. Obviamente, quien lo persigue son sus propios pecados y remordimientos, pero hay que decir que las personas no están dedicadas 24/7 a ver qué publica Tokarev. Si en sus fantasías él cree eso, les recomiendo ir a un psicólogo que trate delirios místicos. También, referente a esto, está el hecho de que Tokarev piensa que lo vamos a doxear, siendo que, y apelando un poco a la falacia anecdótica, me han contado que Tokarev, en sus inicios de su servidor, y hasta puntos de acá, ha dado información a personas que no conocía y que podría llevar a su posible doxeo. No sé si esto es verídico o no, pero si lo es, me parece totalmente irresponsable dar información privada tuya a gente que ni siquiera conoces. Pero, volviendo al tema de los topos, el problema con Tokarev sale cuando, para permitir que gente se quede en servidores como el de Getbacker, hagan de topos a su favor pidiendo información de quiénes están en esos servidores. Y que además me he enterado que en otros servidores sí tiene a gente metida a propósito para que se entere de qué opina la gente que tiene baneada de su propio servidor. No me sorprendería que metiera una multicuenta de sus escuderos, suya o de algún seguidor suyo que no conozca. Mi servidor solo para ver qué comento yo ahí. A diferencia tuya, Tokarev, yo sí admito que el uso de topos es permitido y legítimo. En todos los servidores hay, al fin y al cabo. No creerás que esta información me llegó de la nada, ¿verdad? Sí creo que algunas personas que estuvieron ahí y que fueron llamados traicioneros, topos y fueron injustamente tratados de la peor forma posible por una persona tan nefasta como Tokarev son rescatables. También, el personaje que usualmente lo acompaña, Temporal Service, de ser un chico que esto del salseo era pura picardía para él, se volvió parte del despotismo de Tokarev. Me parece lamentable cómo pasó de divertirse legítimamente a pasar a ser un lustrabotas con la lengua. Y el caso de Temporal Service no es el único, ya que he visto a varias personas que siguen este patrón de comportamiento. Pero, regresando con Temporal Service, siendo que me contaron que por hacer flood él en Discord de Tokarev y cuando Temporal advirtió que pararan y le obedecieron, aún así mandó gente al pozo, ignorando que le obedecieron para al final castigarlos de todas maneras.
Recientemente Tokarev tuvo una pelea con Strakov en Twitter, siendo que malinterpretó ciertas cosas y la bomba explotó, ya que ambos sacaron cosas que cada uno tenía del otro, pero como hemos visto en este video, Tokarev tiene mucha cola que pisar y se le incriminaron varias cosas como el uso de insultos desmedidos contra extraños en Twitter solo porque me pega la gana, insultando bastante feo a una chica que aunque derrapó, no era coherente insultarla de esa manera. Esta actitud ya la vimos antes cuando insultó a Javi y hasta me han comentado que ha llamado a una persona de la comunidad de Strakov. ¿Será que el patrón se repitió y mostró los colmillos para insultar a unos randoms de Twitter y allegados de Strakov o Getbacker estando probablemente ebrio? También daré un poco mi visión sobre este salseo que sucedió en Twitter y decir que Strakov se equivocó en usar la palabra doxeo en el indirecto pochoclero, pero la reacción de que Tokarev le acusó a Strakov de prácticamente calumniarlo, pues me parece algo desorbitado y desproporcionado, ya que al toque corrigió la supuesta afirmación. Pero claro, como Tokarev es de izquierda, tiene que buscar la quinta pata al gato y decir que aunque no lo calumnió él, lo quiso humillar, justo como la victimización de mi signo con Strakov, cuando desde antes del debate de Javi y Strakov, este último le dijo que ya no era bienvenido en su comunidad. Acto seguido, según me han contado, Tokarev explotó en furia y fue cuando terminó por matar a su comunidad que, seamos honestos, ya estaban hartos de él. El segundo punto que quiero tratar es su insana mención y obsesión contra Joan Planas. Es irónico que el tipo que me ha dicho por privado que su contenido quería dedicarlo principalmente al análisis legal de las cosas y no al salseo, y menos me dijo que quería enfocarse a la política, resulte que ahora esté hablando de esto último. Ahora me dirán, ¿no será que criticarle esto te haría caer en una hipocresía ya que tú mismo tocas temas de política y salseo? Pues mi crítica aquí es que Tokarev tenía un propósito inicial para su canal, ya que ese fue el contenido por el cual en primer lugar fue conocido. Pero oye, si quieren mantener muerto su canal con lo reiterativo que es con Joan Planas, siendo que no he visto casi muchos videos donde no se haya hablado de Joan o se referencia a Joan, pues que lo haga. Al final del día, sus seguidores que se quedaron por ese contenido seguirán ahí. Agregando sobre las cosas de su comunidad, él mismo ha dicho que no quiere formar una comunidad ni nada de eso, solo para que vean el aprecio que tiene a las personas que le han donado y han argumentado tantas veces a favor de él, sumándole a eso que puso una meta de dinero a donar que si llega a esa meta borra el canal en directo. Cuando muera tus subs, Tokarev, ya quisiera yo tener esa bondad en tu corazón, pero hey, que no se note el interés económico, no te quieres ir de YouTube sin 2000 euros, ¿no? Y como habrán visto en las capturas referente a este tipo hablando de Joan Planas, podrán haber visto que es un tipo de obsesión que tiene un zurdo con la derecha, hasta con David Santos, que aunque se separó de Todo es Verdad, Tokarev siguió parodiándole en miniaturas y en nombres de directos. Hasta puedo intuir de que el tipo le tiene bronca a Strakov, porque justamente Strakov es de derecha conservadora y Tokarev es tibio, mala persona y zurdo. Bueno, aunque mala persona ya viene casi implícito con lo tibio y zurdo. Además que cuando hablábamos en privado en chat de voz, él, para hacer algún tipo de humillación entre comillas, decía que él había cogido con más chicas que yo era un virgen, argumentos propios de un degenerado social que se inclina a la izquierda. Creo que con esto mi desahogo con esta persona ha quedado completamente descargada. Me parece una persona horrible que no merece tener los suscriptores que tiene y que tiene una obsesión insana con el poder de alcance que tuvo alguna vez. También tiene una obsesión extraña con la gente conservadora y de derecha que roza los niveles que preocupan bastante, siendo que tanto Strakov, Joan Planas y yo coincidimos en que los tres somos de derecha. Obviamente de diferentes ramas de la derecha, ya que Strakov es de una rama conservadora, yo soy de una rama autoritaria con toques de conservadurismo y de revisión histórica, y Joan Planas, bueno, él es una amalgama de varios tipos de derecha, pero es una derecha más apegada a los tiempos modernos. Incluso él mismo me ha dicho de su odio a los libertarios que, aunque yo mismo he dicho que los desprecio, no quita el hecho de que ellos son igualmente derecha, aunque libertaria, obviamente. Y esto aunado a que para él todo aquel pegado a la derecha o en puntos medios de ello, pues parece que no le agrada eso. Cuidado. Y que no te engañe, por mucho que él diga, no, sí, respeto a las opiniones y demás, en privado te va a tratar como la mismísima mierda, amigo, lo siento. Y hasta eso, creo que el tipo sí te puede llegar a insultar en público, así que... Ya para ir finalizando esto y siendo que dentro de este guión me tardé alrededor de 3 días para escribirlo, la verdad quisiera darles mi reflexión final y obviamente más seria.
Sí, me parece una persona nefasta, como diría Focusar, horrible y una persona que no merece estar en esta plataforma. Ya vimos que esta persona no le tiene cariño ni aprecio a su comunidad, la cual formó en Discord siendo que los abandonaba y posteriormente le restringió muchas cosas, además que vimos su poco aprecio a su canal de YouTube, siendo que pone una meta económica para borrarlo. Yo te invito, Tokarv, que con tu buen corazón lo borres sin tener que llegar a una meta económica ni nada, pero esto lo veo imposible, ya que para hacer un acto de buena fe y de buen corazón, primero debes de tener un buen corazón.